quieren que les explique? No, ya primero. No entiendo, ok. Dijimos que la parte masculina de la flor iban a ser precisamente estas, o las más importantes iban a ser las anteras, donde se van a formar los granos de polen, mientras que la parte femenina de la flor iba a ser el pistilo, específicamente esta parte de aquí, donde se van a formar pues los gametos femeninos de las plantas. En este caso, los gametos masculinos se van a conocer como microsporas, o también conocidos como granos de polen, mientras que los gametos femeninos van a ser megaesporas, que va a ser esta parte de aquí. Vámonos por partes, ahorita no le hagan caso a esta parte de acá, nada más esta parte de aquí. Dentro de las anteras va a haber una parte propia de donde se van a formar los granos del polen. Estas partes se van a llamar microesporangios y van a tener la célula sexual masculina de las plantas, que se van a conocer como microsporocitos. Estos van a ser haploides. ¿Quién me recuerda que es una planta o un ser haploide? ¿Que tiene cuántos pares de genes? Dos. No, diploides. Diploides, 12 diploides. Dos pares de genes. ¿Qué es lo que ocurre aquí entonces? Se tiene la parte inicial, que es el microsporocito, y va a haber primero va a haber una división mitótica. Esto podríamos ser el primer paso de esa meiótica. Este sería el primer paso en cuanto a la producción del grano de polen. Esta propia división, que si recuerdan, la meiosis produce 4 células. Cada una de estas células, en lugar de ser diploides, van a ser haploides. Va a haber entonces esta parte de aquí, que se va a conocer como tétrada, y va a contener 4 microesporas que van a continuar con el proceso de producción del grano de polen. Se separan estas tétradas y nos centramos en uno, casi que aquí sería 4 por de esto, y tenemos la microespora, que es en esta parte de aquí, obtenido de la división meiótica del microesporocito. Hasta aquí todo bien. Ok, que tiene la microespora, ya es haploide, y esa microespora va a tener 2 divisiones mitóticas, pero bastante peculiares. La primera división mitótica va a ser propia antes de que se genere el grano de polen, que en vez de separarse en 2 células diferentes, van a quedar como una sola célula, pero de 2 núcleos. Va a haber un núcleo vegetativo en esta parte de acá y un núcleo generativo en esta parte de acá. Aquí esto ya se le podía considerar como el propio grano de polen. Cuando ocurre la fertilización, es decir, cuando el grano de polen empieza a bajar para poder fertilizar la célula huevo, en este caso de la parte femenina, que vamos a conocer como megaespora, al momento de estar en este proceso va a ocurrir una segunda división mitótica, pero igual que en la división anterior, no va a causar la división celular como tal, sino va a causar una división de núcleos. Este núcleo generativo se va a dividir en 2, entonces el propio grano de polen va a tener 3 núcleos en su célula, un núcleo vegetativo y 2 núcleos generativos. Hasta aquí quedaría la parte en cuanto a la producción de las células masculinas de las plantas. Hasta aquí alguna duda. Entonces el primer paso será una división meiótica. Hay más pasos evidentemente y hay cuestiones que son más específicas. Ahorita resumiéndolo, la primera parte sería una división meiótica de un microesporocito que pasa de ser diploide a ser haploide. Quedan 4 células o 4 microesporas pegadas en una tétrada, se van a separar y cada una de ellas va a ocurrir una segunda división, en este caso, que sería la mitosis 1, este podría ser el paso 2, donde en vez de haber 2 células, hay una sola célula con 2 núcleos, que sería esta parte del grano de polen, y previo a la fertilización, a que se formen tanto el embrión como el endospermo, que eso lo vamos a ver ahorita, hay una tercera división, donde es una mitosis 2, que ocurre más o menos algo similar en esta parte de aquí, donde este núcleo generativo va a dividirse en 2, y entonces la propia célula, o el propio, este ya sería
completo el grano de polen, vendría siendo ya básicamente la célula madura en cuanto a la reproducción masculina o la parte masculina de la flor. ¿Hasta aquí queda claro? Sí. Ok. Más o menos ocurre algo similar, pero digo más o menos porque es un caso más especial todavía con las féminas, que todo es más especial con las mujeres, donde ocurre más o menos similar. Acá empezamos por las anteras, acá empezamos por el estilo, precisamente aquí por esta parte del óvulo va a haber una parte específica que se llama megaesporangios, y esos megaesporangios van a tener una célula madre de la megaespora que también va a ser diploide. Similar a la producción de microesporas, va a haber una división meiótica, pero en vez de que se formen 4 células con un solo núcleo, va a quedar una sola célula con un núcleo activo y 3 núcleos inmaduros, por así decirlo. Esta célula va a ser haploide, o cada uno de sus núcleos va a ser haploide, y va a haber otra división mitótica en esta célula, donde, bueno, si aquí tenemos una división meiótica que da 4 células nuevas, en este caso 4 núcleos nuevos, al momento de hacer mitosis nos va a generar 8 núcleos. ¿Cuáles van a ser esos 8 núcleos? 3 de la parte superior, que se van a conocer como antípodas, 3 de la parte inferior, los 2 extremos, que se van a conocer como sinérgidas, este central, que va a ser la célula huevo, y estos que van a ser los núcleos polares. Va a ser una sola célula con 8 núcleos, y cada núcleo va a ser haploide. Hasta aquí ninguna duda. Sí. ¿Cómo puede de la megaespora inmadura a las... Hay una división mitótica ¿De cuál se de la...? básicamente de toda la célula tal cual. Ah. Si tenemos 8 núcleos y es mitosis, si se produjeran 2 células, en este caso 2 núcleos, y tenemos 4 aquí, básicamente tendremos como resultado final 8 acá. Nos vamos a saltar el paso de la diferenciación de cada uno de los núcleos, pero simplemente la división mitótica nos va a dar estos 8 núcleos. 3 antípodas, 2 sinérgidas, una célula huevo y unos núcleos polares. Los más importantes, al menos ahorita para cuestiones de reproducción, van a ser los núcleos polares y la célula huevo. ¿Por qué? Ok, tenemos un grano de polen con 3 núcleos y una célula madre, una megaespora, con 8 núcleos. Este núcleo vegetativo básicamente va a estar aquí el tubo polínico, va a entrar por aquí el grano de polen. Este núcleo vegetativo va a ayudar a que se cancele, por así decirlo, una de estas sinérgidas. Van a quedar entonces 2 núcleos generativos. Un núcleo generativo va a entrar en contacto con estos núcleos polares. Como son 3 núcleos, va a ser triploide y nos va a dar como resultado el endospermo, mientras que el otro núcleo generativo va a dar con esta célula huevo, que es así como se le conoce, y entonces la conjunción entre la célula huevo y el otro núcleo generativo va a dar origen al embrión, que a final de cuentas son las partes más importantes de la semilla. Van a madurar y nos va a dar como resultado la propia semilla. Esto que vimos aquí se le conoce como proceso de doble polinización o doble fertilización. Doble fertilización porque los 2 núcleos generativos van a fecundar a 2 núcleos, una parte central que tiene 2 núcleos polares, va a ser triploide, N de acá, nos va a dar origen al endospermo, y por último la célula huevo más el otro núcleo generativo nos va a dar origen al embrión. Entonces básicamente con semilla empezamos, con semilla terminamos en esta parte de aquí. ¿Alguna duda que tengan?